Buen día. Un saludo muy especial para todas las organizaciones sociales y ambientales y a las personas que hacen presencia en este foro por la defensa del macizo colombiano en San Agustín y aquellos que nos escuchan a través de Facebook Live. Por algunas circunstancias de salud, me fue imposible hacerme presente. Allá en mi reemplazo va una persona que ha trabajado con nosotros en todos estos procesos, pero es mi obligación, de todas maneras, poder a través de este medio comunicarles algunas de las gestiones que venimos adelantando precisamente en defensa de todas las personas afectadas por todos estos proyectos extractivistas. Precisamente el pasado jueves 17 de febrero, nos reunimos con la señora ministra de Ambiente, Susana Mohammad, y su equipo de asesores, con dos delegados de Azoquimbo y mi presencia, donde discutimos dos temas concretos. Primero, la situación que viven personas que han sido desplazadas por el proyecto directo del Quimbo, en vista de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales autorizó, esto es muy grave, tramitar una modificación a la licencia ambiental del proyecto directo del Quimbo en unos aspectos fundamentales, que era la restitución de la actividad productiva, trámite que le garantizaría a EMGESA no cumplir con sus obligaciones de restituir 5.200 hectáreas y sobre todo 2.500 y adecuar las 5.200 con distritos de riesgo por gravedad, precisamente por los daños que fueron causados al destruir la producción en ese territorio, que está afectando el Producto Interno de los municipios que sufrieron inundación para la represa, pero también aquellas personas que trabajan en esos lugares que la empresa los dejó desempleados. El segundo tema que abordamos es precisamente el que nos ocupa este foro, que tiene que ver con la problemática que viven campesinos, indígenas y otras poblaciones en el macizo colombiano a raíz del proyecto Red Huila, que, como ustedes saben, es un proyecto de reducción de emisiones y reforestación por degradación forestal, que se realiza actualmente en el Parque Natural Regional Corredor Biológico Puracé, Cueva de los Guácharos, precisamente en el sur del departamento del Huila. Y es bueno que ustedes sepan que este proyecto fue a través de un convenio entre la Corporación Autónoma del Alto Magdalena, Cormagdalena, y una empresa financiera que se llama ONF Internacional Francesa. Y lo que están haciendo es hacer firmar contratos a los campesinos, fundamentalmente a través de la Junta de Acción Comunal, donde no se les informa exactamente la naturaleza de esos contratos y los hacen firmar sin el conocimiento previo y sobre todo gravísimo, porque si uno no conoce y firma algo, pues evidentemente se le está estafando, precisamente aprovechándose muchas veces de la buena fe que tienen nuestros campesinos y nuestros indígenas. Esa es la circunstancia que se está viendo en el macizo, pero esos contratos en síntesis lo que hacen es entregar los bienes naturales comunes y fundamentalmente las funciones de la naturaleza: el agua, el aire, el oxígeno, la descarbonización a través de algo que se llama la fotosíntesis, que es la captura de CO2 por parte de los bosques. Eso lo convierten en bonos carbono y entran a un mercado financiero internacional donde se hacen millones de dólares, pero a los campesinos se les engaña con migajas económicas y pues finalmente terminan siendo desplazados.
Nosotros entregamos un documento muy serio, que tendrá la oportunidad ustedes de escucharlo, la lectura que hará la delegada, donde además mostramos investigaciones tan serias que han realizado corporaciones como Sensada Agua Viva y lo que se llama Amigos de la Tierra. Estas organizaciones han planteado con mucha seriedad, después de hacer un trabajo de campo en la Amazonía, especialmente la peruana, donde finalmente compartieron las posiciones de esas comunidades, sus preocupaciones, precisamente con relación a los proyectos RED, e igualmente a los contratos y otros documentos de conservación de bosques, que coinciden con las expresadas por todas las organizaciones que hacen parte del macizo colombiano. Y nos dicen estas investigaciones, escúchese muy bien, que en la mayoría de los casos esos proyectos representan enormes riesgos para las comunidades, al punto de que pueden significar su salida del territorio. Dice, esto puede traer consigo la pérdida de su cultura, de sus formas de vida tradicionales, su manera de producir y garantizar la satisfacción de sus propias necesidades. Pero hay un aspecto que me llama la atención, que se denuncia a través de estos contratos, es que se desinforman a los campesinos sobre las verdaderas intenciones y las ganancias que tienen estas empresas a través de los bonos de carbono, contratos que se firman entre 30 y 50 años. Pero claro, las comunidades ni conocen bien el contenido de los contratos, ni comprenden lo que están firmando, y eso pues ha implicado que se conviertan víctimas de la desterritorialización y la pérdida de las valoraciones de la naturaleza y de los territorios, distinta a la económica. Y escuchen muy bien lo que recomiendan las investigaciones científicas. Escuchen, la mejor manera de evitar las graves consecuencias para las comunidades es no firmar los contratos que les son ofrecidos. Bueno, estas son denuncias fundamentales que se hacen, pero también se le presentaron un conjunto de propuestas a la ministra que están sintetizadas, pero voy a destacar algunos. Este es muy importante. Es deber del Estado garantizar el derecho al territorio y a la autodeterminación de los pueblos antes que entregarle o concesionarle a corporaciones multinacionales extractivistas o aquellas que prometen hacer conservación. Pero también se dice que es necesario fortalecer los derechos de los pueblos indígenas y reconocer a los campesinos como sujetos de derecho, porque todos ellos tienen derecho a defender sus territorios, derecho a las tierras y a garantizar sus propias formas de producción. Por eso, entre las propuestas que se le presentan a la ministra, se recogen muchas a nivel internacional que dice, lo mejor es que los estados como el nuestro, esto es muy importante, estados como el nuestro, creen un fondo público de conservación. Y ese dinero de ese fondo público se invierta en dar un subsidio a los campesinos y a los indígenas, porque ellos son los verdaderos protectores del territorio. Pero al mismo tiempo de ese fondo se invierta en proyectos productivos alternativos como los proyectos agroecológicos o el impulso a las denominadas zonas de reserva campesina que contempla precisamente la conservación de los bosques. Pero lo más importante de señalar es que no se requiere autorizar la presencia de empresas transnacionales que no son dueñas del territorio, que van a invertir, incluso engañan y dividen a las comunidades indígenas y campesinas. Entonces ya tenemos experiencias como el caso que se denunció hoy mismo por el espectador en el caso del Baupés, y se les da una porción de dinero para que firmen ese tipo de contratos, y ya tenemos casos donde esas empresas y esos indígenas o campesinos que bajo engaño o por la ambición del dinero firmaron esos contratos, ya esos bonos carbono están siendo negociados en el mercado internacional, como el caso que se denuncia reciente de que una empresa que se llama Deltan American Air ya es dueña de los bonos de carbono que se negociaron en el caso del Baupés.
Después de escuchar todas estas denuncias, le planteamos a la ministra que hay que tomar son decisiones. Y por eso le pregunté si el gobierno del cambio, el doctor Petro, está de acuerdo con que se le compren las tierras a los campesinos y sobre todo por estas empresas transnacionales o a los indígenas, y si están de acuerdo que los campesinos sean desplazados de sus territorios, que son los verdaderos protectores de sus tierras, que pueden recibir una plata, la gastan en pocos días, se quedan sin tierra, que es el sustento fundamental de su vida, que es su derecho fundamental, porque son sujetos de derecho, que tienen que defender sus tierras, su territorio. Por eso es que es obligación del Estado crear el fondo común para garantizarle a ellos que conserven los bosques, pero al mismo tiempo las formas productivas de las cuales me refería anteriormente. Después de escuchar estas propuestas, la ministra dijo: no, nosotros no estamos de acuerdo en que los campesinos salgan de los territorios, ni los indígenas salgan de los territorios, y está de acuerdo con el fondo común. Entonces, pero hay que actuar, señora ministra. Y en ese sentido, pues se comprometió ella, mucho cuidado, se compromete ella, que en el menor tiempo posible hará presencia directamente en San Agustín, en un gran foro, con todas las comunidades, todas las personas afectadas por estos proyectos del macizo colombiano, donde se va a escuchar sus preocupaciones y sus propuestas para tomar decisiones. Y en ese caso dije que mi recomendación fundamental era que ustedes, campesinos, indígenas, demás poblaciones del macizo, no continúen negociando ni vendiendo sus tierras a Enel Empresa, pero no continúen firmando esos contratos leoninos falsos a través del proyecto Red Huila. Y esa es nuestra recomendación. No sigan haciendo eso. Y esperen que llegue la ministra a San Agustín, se le plantean estas preocupaciones y se le digan: estas son las propuestas alternativas para que a través de ese fondo común resolvamos este problema y usted nos garantice que nosotros no podamos salir de nuestros propios territorios. Además, porque sería muy grave. Cuando hoy en día se han expulsado tantos campesinos a través de la violencia, ahora a través de un mecanismo supuestamente legal, entonces se busca también despojar con el aval, con el apoyo del Estado. Pues les comento a ustedes que entonces espero en una próxima oportunidad acompañarlo a ustedes, pero con la presencia de la ministra y su equipo de asesores y otros líderes como de Azoquimbo. Pero insisto en mi recomendación: por favor, no vendan sus tierras, no sigan formando los contratos, hasta tanto la ministra no escuche sus preocupaciones, pueda hacerse seguimiento y evaluación a lo que está ocurriendo en el macizo para tomar decisiones de Estado en la defensa de los territorios, en la defensa de las comunidades que son las auténticas protectoras de la vida, las auténticas protectoras de la biodiversidad. Por eso insisto, campesinos, no vendan sus tierras, esperen, no sigan haciendo contratos, esperen que próximamente la ministra los escuche directamente para que planteen la gravedad de lo que está ocurriendo en el macizo colombiano. Les deseo lo mejor en este foro y espero poderlos acompañar en una próxima oportunidad, donde aspiro que ese día esté presente la ministra de Ambiente, Susana Mamad, con sus equipos, y nosotros también con nuestros equipos de defensores del territorio y la vida. Buen día para todas y todos.